Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Bueno, pues ya estamos aquí en una ocasión más con un programa de Colima Podcast Despierta. Es la idea de este espacio con la finalidad de pues poder conocer un poquito más sobre diversos temas, debatir, conocer ideas distintas ideologías, que al final de cuentas terminan siendo el espacio de la reflexión para tener mejores ciudadanos, mejores gobiernos, mejores servidores públicos. Y en esta ocasión tengo como invitado a una personalidad que tiene una larga trayectoria tanto en el ámbito político como en el ámbito público, controversial en las actividades que ha venido él desempeñando, y también, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, es un personaje, un animal político que le encanta el tema de estar metido en el ámbito de las cuestiones políticas, y que esto le ha servido, le ha valido para poder sortear tantos obstáculos, tantas condiciones que se han venido desarrollando en los últimos días. Martín Flores, un líder del Sindicato de los Trabajadores del Gobierno del Estado, que este es en tu segundo periodo en el que participas como líder. Ya habías participado en otra ocasión, se ha dado un espacio a otros personajes y luego regresas tú. Y entonces, en el acontecer que tenemos ahorita en Colima, las condiciones políticas, las condiciones geopolíticas, el escenario que se avecina, las condiciones del tema de la falta de recursos en el Estado que ha afectado a la burocracia. Y pues bueno, es toda una serie de acontecimientos que tenemos ahorita en Colima, y que te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de poder venir aquí a platicar sobre eso, siendo que siempre he sido un periodista muy crítico y hacia tu desempeño como político, y eso habla bien no solo del hecho de como personajes que estamos inmiscuidos en el ámbito público, el que podamos pues debatir, discutir, porque al final de cuentas para eso son los ejercicios y para eso es la política, ¿no? Martín, empezando sobre esta situación, a mí me gustaría que me empezaras diciendo y platicando cómo ves las condiciones, en qué punto ves el escenario de los trabajadores a unos escasos días de que inicie el gobierno del Estado, del nuevo gobierno del Estado. Gracias primeramente, Pedro, por esta invitación a Despierta Colima. Y por supuesto que en nuestra trayectoria ya de más de 30 años de vida pública, 35 años desde mi primer trabajo, ya 36 años, eso me permite conocer y vivir experiencias de cambios de administración. Nosotros hemos coincidido en el cambio de 7 administraciones estatales. Okay. Nos correspondió vivir el cambio de Elías Zamora, nos tocó el de Carlos de la Madrid. Ese es importante, fue un parteaguas también. Sí. Nos tocó, por supuesto, el de Fernando Moreno Peña, el de Gustavo Vázquez, que en paz descanse, Silverio Cavazos, Mario Anguiano, Nacho Peralta, e inclusive nos tocó incipientemente Griselda Álvarez. Y hoy nos corresponde un cambio de gobierno que es proveniente de una corriente política ideológica distinta a la que ha venido gobernando durante los más de 80 años de democracia en este país. Entonces, eso implica que tengamos que estar presentes en un momento histórico, pero también un momento histórico y adverso para los trabajadores. Nunca en los 49 años de vida sindical habíamos tenido una condición económica del gobierno del Estado tan deplorable como la que hoy tenemos y la que se va a entregar a la siguiente administración. Sin duda alguna, este es un gran reto para Colima, para los colimenses, para quien va a encabezar
los esfuerzos de los colimenses, la gobernadora Indira Vizcaíno, para los trabajadores y para la organización sindical que represento. ¿Nunca los trabajadores habían estado en las condiciones de ahora de tener 3 quincenas ya sin recibir un sueldo? Nunca de los nunca, jamás. O sea, es algo inesperado, inédito, pero no solamente inédito. Porque hablabas acerca de lo del caso inexplicable. Bueno, no, explicación sí va a haber, ¿verdad? Sí, tiene que haber. Pero no, es inexplicable de esta magnitud. Okay. Es más grave de lo que la gente que no lo vive es. No saben la angustia, la desesperación claro, de alguien que teniendo un trabajo estable, seguro, se enfrenta al impago. Y además a un quebranto financiero que le dice que 3 meses y medio no habrá, y no había un solo centavo para pagar las quincenas. Entonces, sin duda, este momento marca un antes y un después en la historia económica, social, política y sindical, ¿no? Sindical y además de tejido social. El problema es que se ha faltado el respeto de manera sistemática al gobernante. Me parece que el sindicato no lo ha promovido, por el contrario. El sindicato ha tratado de contener expresiones adjetivas que denigren a la persona, porque al final nosotros somos constructores del gobierno, somos parte del gobierno, seguiremos formando parte del gobierno y nos interesa mucho sortear esta adversidad, salir adelante y ver hacia el futuro, ver esto como una experiencia que no se puede repetir, sí, que debemos de tener mucho cuidado, y me parece que este impago ha dejado en la memoria colectiva de los colimenses que esto no puede volverse a repetir. Y que tiene que haber consecuencias legales a quienes son responsables del quebranto financiero, que ese es un tema que abordé en el Congreso de manera puntual, sí, y muy respetuosa, porque cada acción que realizamos tiene sustento y argumento. Nunca hemos en nuestro trayecto sindical obrado de mala fe, de manera destructiva, por el contrario, siempre buscando soluciones, no confrontaciones. Y con el siguiente gobierno, que hemos estado ya platicando, hemos tenido 2 reuniones con la gobernadora Indira Vizcaíno, que tomará posición el lunes, ella es gobernadora, no en funciones, pero es gobernadora, y tal cual hemos platicado así de claro estos temas. Y me comparte una preocupación que me parece sensata, que la expectativa hacia su gobierno es muy alta por el déficit que deja este gobierno. Sí. O sea, hay un 80% de ciudadanos colimenses que ven que va a ser mejor y que le va a ir bien a Colima, y eso le genera un gran compromiso, porque Indira llega con un respaldo popular de cerca del 40%, pero ahora el 80% se volca para decirle: confiamos en ti, creemos que nos va a ir muy bien, porque ante un gobierno que termina muy mal, sí, eso abre una ventana de oportunidad al nuevo gobierno, y le que hemos manifestado nosotros, es algo que le debo de agradecer y reconocer a los trabajadores. Ante el impago, hemos luchado todos los días porque se pague. La dirigencia sindical no ha tenido descanso, ni entre semana, ni en días festivos. Al comité ayer lo reuní, los demás se les pidió el día por ser consecutivo y no tener dinero ya para moverse, pues llevan 3 quincenas exactamente el viernes sin pago. Entonces dijimos, es un puente vacacional, que se queden en casa, que eviten pandemia, que eviten contagios, que ahorita no queremos que le pase nada a nadie porque no tienen ni para comer. O sea, no tienen para comer. Entonces, ese trayecto y lo que platicamos ayer con Indira, la gobernadora, es: vamos de la mano, vamos a hacer un gobierno, vamos a hacer un sindicato que pugne por colaborar, como lo hemos hecho con Nacho Peralta, como lo hicimos con Mario, con Silverio, con Fernando, con Carlos, con Elías, con Griselda. Es decir, somos un sindicato que no es de un partido político, eso debe de quedar muy claro. Sí. Que la mayoría militó en el PRI, no hay duda. Que yo soy priista, no hay duda, y no lo he negado nunca. Que en este proceso no apoyé al PRI por lo que pasó, por esto. Nadie es perfecto, Martín. Pero lo afirmé desde enero de este año, que el problema del gobierno sería el quebranto financiero. Y lo dije, y pueden leer mis notas, mis declaraciones. Pero a ver, Martín, de por qué no apoyaba al PRI. Sí, pero y hoy, ¿por qué
sin apoyar a Indira Vizcaíno en su campaña, como sindicato nos sumamos completamente a su proyecto de gobierno. Eso se lo manifesté ayer, porque es algo que debes de ver hacia el futuro. Tienes que estar con el gobernante que el pueblo eligió, porque nosotros somos parte del gobierno con quien llegue a la gobernatura. Y eso acredita a un sindicato moderno, dinámico, que está preparado para cualquier circunstancia, pero sobre todo que trabajamos con honestidad, con profesionalismo y con una gran vocación de servicio al pueblo de Colima. Yo creo que no existe ninguna duda, Martín, sobre la postura o la acción que realizan los trabajadores sindicalizados. Claro. Creo que entendiéndolo para las personas que nos ven, porque a veces hay personas que nos ven que no saben mucho lo que es la administración pública, es entender que un sindicato pues son los trabajadores la base de un gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Y creo que esa parte la sociedad lo entiende desde una perspectiva de que los trabajadores, pues es la labor y la acción que ellos realizan, ¿no? Aunque ahorita podemos meternos a otras posturas que se han asumido. Pero antes de llegar a esa parte, creo que es eso que tú estás ahorita comentando, de cómo han estado como sindicatos con 7 gobernadores, les ha tocado de todos los colores y sabores, estilos. Con sus estilos de gobernanza, que como ahorita tú lo decías, con Carlos de la Madrid, fue una etapa difícil que vivieron como sindicato, donde estuvieron, creo que, si no más recuerdo, corrígeme, es la única vez que ha habido que se han ido a huelga los trabajadores en la historia de Colima. Y en este momento, pasándolo Carlos de la Madrid, Fernando Moreno, Gustavo, Silverio, Mario y llegando a Nacho, creo que siempre ha habido una postura del sindicato en ese sentido. Creo que nadie puede dudar de que el sindicato está para apoyar a quien llegue gobernador, por tan es así como ahorita lo estamos platicando. Pero Martín, las condiciones ahorita que estamos, como ahorita tú lo dices, cuando llega un nuevo gobierno, todos pensamos que las cosas van a ser mejores. Claro. O sea, difícilmente me imagino a alguien pensar, es que va a llegar este nuevo gobierno, nos va a llevar la fregada. No, pues todos queremos y que las cosas salgan bien. Pero también vemos la forma en cómo se van acondicionando los gobernadores, con quienes se juntan, con quienes se rodean, y más o menos vamos viendo esa condición. Y hay una etapa que a mí me gustaría que platicáramos, Martín, de cómo, que es a la parte que quisiera que te hacía referencia, cómo el sindicato ha venido desarrollándose todo este tiempo, pero ha generado condiciones que de algún lado algún sector social dice, no, es que los sindicalizados, como ya están ahí, pues luego son los que menos quieren trabajar, o son los que tienen mayores beneficios, o cómo los sindicatos han ido luego, los gobernantes entrometiéndose en la vida interna de los sindicatos, los ha venido dividiendo, y cómo ha venido desarrollándose toda esta etapa sindical en nuestro estado, que llega al punto ahorita exactamente, Martín. Estamos viendo una etapa del sindicato complicada, difícil, divididos, no digo tu sindicato, pero los demás sindicatos con condiciones de división, y que los pueden poner en cierta vulnerabilidad. Y ahí, esto es lo que quiero platicarte, que tú me comentes desde tu perspectiva. ¿No crees que el sindicato ha quedado rezagado en toda la transformación social, política, de la misma ciudadanía, cómo ha venido creciendo? ¿No crees que el sindicato se haya quedado rezagado? ¿O tú crees que el sindicato sí necesita modernizarse en su funcionamiento, en la manera en cómo se organiza, cómo se relaciona con los gobernantes, incluso en las condiciones en las que, qué es lo que debe de luchar ahora un sindicato? ¿No crees que haya quedado? ¿O pudiéramos volver, o estamos en el riesgo de que los sindicatos se vuelvan en esos sindicatos de antaño, charros, que al final están al servicio de quien está gobernando, en menosprecio de los propios trabajadores? ¿No ves? ¿Cómo ves esa visión del sindicato? Es muy interesante la pregunta. El sindicato de gobierno del estado ha generado condiciones para ir hacia adelante. Y el tema de la división sindical o la libertad sindical, nosotros lo planteamos desde hace muchos años como la oportunidad para que se formaran
un sindicato por cada dependencia, con plena libertad. A nosotros no nos asusta ni nos incomoda que se conforme otro sindicato si considera que este no genera la expectativa ni las condiciones de seguridad, de atención, y no tiene la solvencia moral y económica para representarnos. Me parece que eso ha sido un tema que hemos abordado antes de todo lo que ha sucedido en las reformas constitucionales. Nosotros, por ejemplo, la rendición de cuentas no es porque la Constitución o las leyes hoy lo obliguen, lo venimos haciendo de antaño, de una manera muy eficiente y muy transparente. La innovación tecnológica llegó al sindicato para quedarse. Hoy ya los trabajadores no tienen por qué ir al sindicato en horas de trabajo a gestionar trámites. Sus trámites son en línea, todos. Tenemos también, por nuestra gran vocación democrática, elecciones desde siempre, con el voto universal, libre, indirecto y secreto de todos los trabajadores, todos. Eso ha sido desde el tercer periodo sindical. Es decir, a los 6 años, ya a los 9 años que estaba fundado el sindicato, en el estatuto se estableció con claridad que la elección es democrática. Hoy parece que es una obligación para muchos que no lo hacían, que lo hacían mediante una democracia participativa, elegían delegados y después al dirigente. Aquí no, aquí cada 3 años, incluso no ampliamos el periodo, porque 3 años es suficiente para acreditar el trabajo de una dirigencia sindical. Tenemos finanzas muy sanas, y por supuesto la libertad sindical permitió que se formara otro sindicato. Al interior del gobierno del estado se nos fueron 49 miembros de este sindicato. No hubiésemos querido que se fuera ninguno. Fue motivo de una lucha democrática, donde nos enfrentamos 2 planillas, nosotros ganamos 2-1 en la votación, y hubo un segmento de esa planilla que decidió, porque tenían el interés de llegar a ser secretarios generales, pues hacer otro sindicato, y la autoridad pues les generó condiciones propicias para que lo hicieran. ¿Que nos puede pasar en el futuro? Sí. A mí me dijeron que me quieren formar 15 sindicatos, que esa es la visión a futuro. Y yo les dije, eso está en decisión de los trabajadores y en su libertad. Y también cómo vean a su dirigencia y a su comité, y ayer lo decía con mi comité en la reunión extraordinaria para estrategias del pronto pago del salario, que estamos diario pensando qué hacer por los trabajadores. Dije, en el momento que nosotros no le compramos a los trabajadores, nos votan. Porque hay elección democrática. Y 2, si el sindicato tiene todo lo que hoy da, no hay un sindicato en el país que le ofrezca tantos programas directos a los trabajadores. Y eso implica pues que a quien tiene que cambiarse a la dirigencia, no, tienen que dividirse, y el dirigente que ya no tenga el respaldo de los trabajadores tiene que retirarse, tiene que hacerlo por convicción propia y porque quiere mucho a su sindicato. Y eso haría Martín Flores en el momento en que los trabajadores digan que ya no continúen, ni siquiera me registro para candidato. O sea, en esa vocación y en ese amor que le tengo a una institución a la que le he entregado de los 36 años, 30 años, bueno, yo te diría que a mí me dolió mucho que se me fueran 49 trabajadores, muchísimo, como organización, porque habían sido miembros de mi comité, de algunos comités, algunos de ellos, con los que compartí buenos momentos y con los que no tengo nada que decir. Y hoy, por supuesto, tengo que decir que contamos con un gremio muy unido frente a la adversidad. Me han atacado, me han difamado, me han vilipendiado en redes, en memes, en WhatsApp, y mis compañeros me han defendido. Es más, yo lo dije cuando regresé al sindicato, hace 5 años, 3 meses. Esta elección, en la que me dieron su voto de confianza después de 9 años de la dirigencia, me confirma que cuando haces bien las cosas, la gente es agradecida y te reconoce. Y con su voto y con su elección, me ayudaron a salir del pantano en que me querían enredar, porque estaban afectando mi honorabilidad, mi dignidad, como exdiputado, como expresidente del partido, como exdirigente. Y por lo tanto regresé a la dirigencia en un momento difícil, porque estaba siendo sujeto a ataques sistemáticos a mi honorabilidad. Y los trabajadores les dije gracias, porque me han ayudado
a limpiar mi honor. Y eso se los agradezco mucho, por eso daré todo lo que sea necesario por defender a los trabajadores. Y haré todo lo que sea necesario con un gran equipo. No se puede ser solo. Por eso es que sí, considero que estamos preparados para los cambios que vienen. Porque tengo un comité directivo muy profesional, Pedro. Un comité directivo entregado, dedicado por convicción al servicio. Y estamos puestos y preparados para cualquier circunstancia, para que tengamos un gobierno donde haya armonía y colaboración, o para que se tenga un gobierno donde pudiéramos tener adversidades, diferencias muy profundas que nos generen algún enfrentamiento, pero que este no puede ser permanente. Por el bien de Colima, no le conviene al gobierno ni al sindicato mantener una confrontación con el gobierno del Estado. Hoy no es una confrontación, es una lucha, porque pronto se nos pague. Porque no puede ser que los trabajadores seamos rehenes de una decisión de gobernador saliente en función de gobernadora entrante. Ayer lo comenté con la gobernadora y eso hay que dejarlo claro. Ha aceptado y ha reconocido que va a poner todo su empeño para regularizar el salario de los trabajadores. Sin duda que también, como lo dijo ayer, no puedo sentirme tranquila porque sé que todo el peso de ese recurso financiero no es un recurso donado, es un recurso que se carga a las finanzas del Estado y son 1,000 millones de pesos más que se van a pagar. Una parte, afortunadamente, sí es fondo federal, el U080, pero el bono cupón cero con el que se va a pagar estas 2 quincenas, la segunda de septiembre, y ese bono cupón cero que yo lo afirmé en tiempo y forma, hoy se reconoce tal y cual como lo dije, porque a mí me gusta decir las cosas como son, y mis compañeros saben que siempre hablamos con la verdad y nunca les vamos a fallar. Eso es lo más importante. Es que ya te me adelantaste a ese tema, que quería verlo un poquito más para hablar, ya meternos en la materia. Pero entonces, Martín, ¿consideras tú que el sindicato, los sindicatos, yo coincido en esa parte, creo que el sindicato, su esencia es la unión de los trabajadores, o sea, no hay... Es su origen, es su origen, por eso funciona el sindicato, ¿no? Claro. Y creo que la dinámica de apostarle a hacer más sindicatos y a dividir, eso no les ayuda a pero se genera a partir de ambiciones personales. Bueno, eso no hay duda. Bueno, se puede ser por ambiciones personales, por eso, no pero también por postura. O porque el dirigente en turno no funcione y se quiere quedar a fuerzas. Pero también tiene que ver mucho una postura política. Tú lo puedes ver, tú puedes ver a la presidencia de la República con López Obrador, que impulsa a unos líderes sindicales como Pedro Aces, para crear un sindicato distinto a la CTM, por ejemplo. Sí, claro. Y entonces empiezan a crear, también no es solo una aspiración propia de un trabajador. Pero encuentran eco en alguien que se presta a la división. Exactamente. Eso no ayuda. Exacto. Y esas condiciones las ha vivido el sindicato aquí en nuestro estado. Sí, sin duda. Tanto en el estado contigo que hay que recordar cuando llega Nacho Peralta, que traía él otra postura, que sabemos que se dio ese momento en que tú platicas cuando se abre este sindicato con Cristina, pero también lo vemos en los ayuntamientos, en los municipios. Vemos un sindicato, un líder, y luego vemos que llega un alcalde y dice, no, vamos. Y la gobernadora Indira Vizcaíno fue parte también de eso. Cuando ella fue presidenta municipal, impulsó un sindicato. Entonces, Héctor Insúa como alcalde forma otro sindicato. Ahorita se me vienen ellos a la mente. Yo te puedo decir que no lo forma el alcalde, ni el gobernador. Yo debo decir que lo forma la ambición de un grupo de trabajadores que pertenecen a un sindicato y que no ganan una elección y que tienen que ganar la elección. Y que también encuentran tener una oferta de un gobernante que no le viene a un sindicato tan fuerte y que lo quiere dividir. Pero yo creo que también la ambición, te doy el tema de unión y armonía, por ejemplo. A mí me buscaron, siendo amigo de Insúa, para que sepan el contexto real de cómo se forma la unión de armonía. Unión de armonía se forma porque no hay elecciones en el sindicato del Ayuntamiento de Colima. Sí, también. Y eso es real, públicamente. Sí. O sea, pues ya están reelectos. ¿Cuándo has visto una convocatoria pública abierta del sindicato del Ayuntamiento de Colima? Claro.
¿Y cuándo has dejado de ver una convocatoria pública abierta al sindicato del gobierno del Estado? Dura un mes abierta la convocatoria, se les dan 15 días para registro de planilla, o sea, hay términos, en el estatuto ya se marcan términos para convocar con 30 días de anticipación a la elección, se abre la convocatoria 10 días, tantos días de campaña, permiso para todos los contendientes, o sea, todo está reglamentado. Entonces era una olla de presión, porque se juntaron dos factores. El no elector, que no convocas a elecciones, recabas firmas, se llama reelegir. Y el otro, pues un grupo de trabajadores que tenían ambiciones para formar un sindicato. Me buscan y les digo, no, yo no participo de la formación de nuevos sindicatos. Ganan la elección. ¿Y cómo le ganamos si no convocan? Si no hay elecciones. ¿Cómo le ganamos? Es que todo lo rechazan, pues si no estuviera de líder. Con todo lo que puede, hace su elección y se la registran en el tribunal. Ya en estos tiempos no debería suceder eso. Ajá. Eso es lo grave del sindicalismo. Por unos sindicatos nos juzgan a todos iguales. Así es. Y eso debe de quedar muy claro, Pedro. Porque, modestia aparte, si algo me ha caracterizado es que entiendo y valoro y aprecio demasiado la voluntad de los trabajadores. Y a mí me parece desleznable utilizarlos para que recabara firmas y decir que me eligieron. Me parece desleznable porque no me da calidad moral como dirigente. Entonces, por eso yo me siento tan tranquilo, porque la votación ha sido siempre convocada con anticipación y una elección abierta, democrática, pública, porque nos interesa mucho. Y cuando he tenido contendientes, he ganado, y cuando no he tenido contendientes, con mayor razón. Cuando pasa el proceso que de mi regreso contendí con Cristi, pero al siguiente periodo, nadie. No hubo quien. Y no es que no quieran, sí quieren, pero por los trabajadores dicen, no, es que queremos que sigas. Hubo un momento en que yo les decía, yo también tengo derecho a descansar. Hoy, les digo, yo he tenido que enfrentar cuestiones personales muy difíciles, y más en estos 3 meses, los más complicados de mi vida. Los más complicados porque a mí sí me duele, me agravia, y estoy del lado de los trabajadores, de su angustia, de su sufrimiento, y no como los gobernantes, que son insensibles. Y por eso te preguntaba esto, Martín, porque ¿no crees que tiene que ir ese camino a que los sindicatos vuelvan a esa parte de unirse los trabajadores? Porque al final de cuentas todos buscan lo mismo. Claro. ¿Por qué no regresar a esa unión de los trabajadores? ¿Por qué no luchar, empujar hacia donde mismo? Porque, y crear, como tú bien lo dices, podemos decir... Mira, en el sindicato de Colima, por impugnar la elección que no hubo, ya expulsaron a los trabajadores que impugnaron. En el sindicato del gobierno del Estado, quien me critica en redes y públicamente es olvidado. Sigue siendo miembro del sindicato. Jamás encontrarán en Martín Flores un llamado de atención. No verán de mi parte un reclamo. Y cuando me vayan a pedir un favor o un trámite, van a ser atendidos igual que todos los demás. Eso lo han vivido muchos de mis compañeros que han competido frente a mí y se han dado cuenta que es todo lo contrario de lo que dicen algunas veces de mí. Me han creado mitos. Y el mayor mito es que yo sea cabrón y malo. No, al contrario, yo creo que me paso de buena gente con los compañeros. También con mis enemigos soy frontal. Nunca oculto lo que tengo que hacer, ni lo que digo hago. Y soy impecable con mis palabras, porque lo que digo lo cumplo. Así me lleva la tristeza. No me importa las consecuencias, pero cumplo mi palabra. Por eso me caen muy mal quienes no cumplan. O sea, sí tienes razón. En los sindicatos debe haber ya mayor conocimiento de que la única fortaleza que prevalece al interior de los gremios es la unidad. Que están unidos. No hay otra manera. Entre más te pulvericen, pues mayor es el grado de riesgo y de menosprecio de la autoridad hacia tus conquistas laborales o hacia el mejoramiento de tus condiciones laborales. Eso no hay la menor duda. Y creo que en el caso del sindicato del gobierno del Estado, la mayoría lo ha entendido. Lo veo en las redes sociales. Yo
Hubo días que no podía leer por una afectación que tuve de mi ojo, y me da mucha pena no haberle contestado a tanta gente comentarios, pero ya digo, mejor ya no contesto, porque me llegan miles, y si le contestas a algunos y a otros no, dices, a mí sí me contestó, y a ti no. Entonces, pero tú ves los comentarios desde la visita al Congreso el día de antier, donde presentamos 3 planteamientos muy concretos. Mis compañeros se sienten bien representados. Mis compañeros se suman a lo que la directiva hace. La directiva, las estrategias las anuncia una hora antes o 2, no un día antes, porque deben de ser estrategias donde a quien voy a enfrentar es al gobierno, al gobernador en turno, el sindicato, enfrentar para pedir respeto, para pedir que le cumplan, no para golpear, no para atacar, enfrentarlo y encararlo para que nos responda ante el impago. Entonces, en ese sentido, ¿por qué nosotros podemos hacer y dar la cara de esta manera? Porque somos un sindicato fuerte y unido, y por eso el dirigente pues tiene las agallas y tiene el valor de hacerlo. Y también tienes la habilidad, eres sí, muy bueno para eso, Martín. Sí, pero lo he aprendido, gracias a mis compañeros. Yo se lo debo todo. Cuando yo me sentí muy respaldado en 93 de en adelante, dije, esto es así. Si tú le respondes a los trabajadores, ellos se la juegan, dan la vida por ti. Como yo estoy dispuesto a hacer lo mismo. El día de hoy yo estaría en huelga de hambre, y varios compañeros. Sí. Esa era la estrategia siguiente. Pero como si hay dinero, no quise llevar al sacrificio a más gentes. Pero si hay un problema mayor, habrá estrategias distintas. Sí. Y vamos a estar en Palacio de Gobierno, cerrado Palacio de Gobierno, en lugar de apertura, porque ahí se abre. Sí. Y por eso nos íbamos a instalar hoy. O sea, tenemos estrategia. Y van a ser cientos, Sí. Cientos. ¿Y quiénes iban a ser? Los jubilados. Lo que le debemos todo al sindicato, al gobierno, pero que hoy le reclamamos que no nos pague. Y lo vamos a hacer por todos los activos para que ellos sigan trabajando y nosotros luchando por, si no tenemos para comer, pues no comamos, vayámonos a huelga de hambre. Okay. Entonces, como nos van a pagar en la semana, bueno, pues nosotros tenemos que actuar también congruentes. Debemos que un nuevo gobierno empiece bien. Y no podemos ser obstáculo, ni debemos ser obstáculo para un nuevo gobierno. Esa es la visión que nos ha caracterizado en los 31 años que he estado en el sindicato. 3 de secretario de Trabajo, 15 de secretario general, 9 de presidente de vigilancia y 5 de secretario general. ¿Qué es lo que les da la vigencia como sindicato? Y que les ha permitido tener esa vigencia. Y hemos tenido cambios de dirigencia, hemos experimentado de todo, y por supuesto también hemos tenido muy buenos momentos y momentos muy difíciles. Como el de ahorita. El de hoy es el más difícil de mi vida y de la vida del sindicato. ¿Que lo vamos a superar? Sí, unidos. Sería importante que pudiéramos conocer un poquito más cómo se va forjando el líder que tú eres, porque eres un líder. Hay que reconocer que tu trayectoria dentro del sindicato te ha permitido tener una trayectoria política fuera del sindicato, y que ha sido un personaje muy importante en el desarrollo y la vida política de nuestro estado. Y esa parte también a mí me gustaría que pudiéramos compartir, porque ahí es de lo que ahorita decíamos, que hay quienes te señalan de una manera porque estás participando en un partido político, o encuentras otras herramientas o otras cuestiones que te han servido a ti para crecer y saber tener el colmillo del ámbito político de nuestro estado. Entonces, en este sentido, Martín, a ti te ha tocado, te tocaron, como podemos decir, entre comillas, los tiempos bonantes del priismo en nuestro país, ¿no? Una etapa política en el país donde el PRI, como partido hegemónico, una dinámica del ejercicio del poder vertical, la cooptación de diversos, no solo sindicatos, sino organismos, diversos organismos, parte de la estructura del priismo, y que eso le dio esa vigencia a ese partido para que tuviera tantos años en el poder.
Vienen las transformaciones políticas, vemos cómo en el 2000 llega por primera vez un partido distinto al PRI a la presidencia. Poquito antes de eso vemos la primera llegada en el 91, 89, de Rufo Apel a la gobernatura de un estado. Por primera vez un estado es gobernado por otro partido político, y empezamos a ver esos flashazos que aquí también en Colima se da cuando en el 97 empiezan a llegar por primera vez gobiernos municipales, diputados de otros partidos políticos, y entonces empieza a cambiar la dinámica. Esa parte de que a ti te tocó vivir dentro del prismo te permitió llegar hasta ser el dirigente de ese partido político. A mí me gustaría que me platicaras cómo ha sido tu trayectoria, cómo la has vivido tú, que de alguna u otra manera te convirtió en el líder que ahorita eres, ¿no? Esa fortaleza y eso que tú tienes, esa representación que tú tienes. Platícame cómo tú viviste toda esa etapa y toda esa vivencia. Extraordinariamente bien. Yo te diría que desde que era estudiante me animó a la política, la vocación de servicio. Por eso estudié leyes, derecho, porque me gusta la justicia, la igualdad y el humanismo. Considero que son valores fundamentales, la libertad y por supuesto la democracia. Y por eso he participado en la vida pública desde todo ese tiempo. Yo inicié siendo secretario de Acción Electoral del comité, presidente seccional a los 18 años, de seccional 108 en Coquimatlán. Enseguida fui secretario de Acción Electoral a los 23 años, 24 años. Duré 5 años de secretario de Acción Electoral. ¿En el PRI? En el PRI municipal Coquimatlán. Ok. ¿Pero por qué el PRI, Martín? O sea, bueno, porque ¿qué es lo que motivaba en ese momento? Analizamos las ideologías, los principios, los documentos básicos de cada partido. Y bueno, por supuesto que el PRI es un partido que atendió las grandes causas de la sociedad, sí, del país. Generó instituciones que hoy siguen sólidas, generó riqueza para este país y también tuvo tropiezos, tuvo muchos defectos, pero tuvo cualidades. Es un partido históricamente que contribuyó al desarrollo de este país. Y entonces en ese momento era la opción que mejor se identificaba con mis principios, con mis principios personales. Y esa fue mi definición, porque mi padre es agricultor, mi padre no sabía leer y escribir. Mi padre murió a los 86 años, hace 17 años, y yo soy el penúltimo de 11 hijos, soy el 10º. Vivimos en la precariedad, sí, pero también con esfuerzo en la tierra agrícola, de rentar tierras. Mi padre se fue haciendo de tierras, de las cuales una parte tengo yo, otra otros hermanos. Y por supuesto nos permitió ir viviendo poco a poco mejor. Vivíamos 11 hermanos en una casa de 2 cuartos, dormíamos en petates, comíamos en una mesa de 6 en 6, porque éramos 11 y los papás 6 y 7, eran 2 tandas, y 100 gramos de queso seco para los 11 o los 13. O sea, esa fue en mi infancia. Un papalote de papel, un carro de palitos, y entonces eso te hace aspirar a ser mejor. Por eso me preparé y me dediqué a estudiar. Fui un alumno que me fue muy bien, sobresaliente, y por supuesto con una hambre de hacer mejor, de hacer bien mejor las cosas. Por eso me metí a la Acción Electoral del partículo de Coqui, porque fuimos el primer partido que cumplió la meta municipal y estatal de afiliación, con la credencial de militante, la primera, que se expidió en el 1990, y que sirvió de base desde el 88, empezamos. Y yo en mi vehículo iba a las comunidades y tomaba las fotografías y mecanografiaba las credenciales de los militantes, que en aquel entonces logramos llevar a más de 1,500 coquimatlenses al PRI. Okay. Y entonces participamos en una elección interna histórica para elegir gobernador del estado entre
dos contendientes, Carlos de la Madrid y Socorro Díaz Palacios. Pero esa credencial es la que sirvió. Y hubo militantes que se molestaron porque, estando con credencial de elector, porque ya empezaba en el 91 la credencial de elector, se les pidió que fuera con la credencial de militante, porque se hizo una afiliación real, porque se hizo una afiliación de casa por casa que quisiera ser parte del PRI, o se les invitó, y se hizo todavía sin instrumentos tecnológicos, de manera manual, pero muy efectivo, de tal suerte que hubo quien decía que razón del padrón, no, el padrón electoral era uno y el padrón de militante era otro. ¿Cuántos años tenías ahí, Martín? Yo, cuando era eso de Socorro Díaz y 26, 27 años. 27, y tú, digo, para quienes nos están viendo, hay que recordar que en esa ocasión, porque ya lo viviste después y ahorita platicamos de eso, Socorro Díaz traía supuestamente la venia. No supuestamente, la traía completa. Completa. De México, ¿verdad? Es lo mismo que pasó con Mario Anguiano. Exacto. Es lo mismo, son dos historias que yo viví. ¿Cómo la viviste? Las viví todas, ¿sí? Completas. Y digamos, en caso mío, de manera real te decimos que fuimos imparciales. Yo era secretario de Acción Electoral, pero nuestro corazón sí nos decía que hay que apoyar a lo local. A lo local. Aunque sí tuvimos presiones de la dirigencia nacional, o sea, eso es real, sí. Pero también nos dejaron actuar, y de manera imparcial. Quiero decir que fue una elección imparcial. ¿Sí llegó objetiva, eso? ¿Sí? Se movieron las fuerzas. El gobernador saliente, Elías Zamora, apoyó a Carlos de la Madrid. Ajá. La UNGUP Universidad apoyó a Carlos de la Madrid. El sindicato de gobierno estaba apoyando a Carlos de la Madrid. Es decir, se movieron todos los fuerzas locales para evitar que llegara no la imposición, sino que ganara democráticamente la impulsada por el presidente de la República. Ajá. El presidente de la República en turno permitió ese ejercicio porque Colosio empezaba a impulsarlos. O sea, porque ya venía Colosio. Estaba preparando su candidatura del 94. Estamos hablando 3 años antes. Entonces, todos estos son momentos importantes que vivimos y que nos permitió, cuando llegué a la dirigencia, hacer lo mismo. Hicimos una campaña de afiliación donde la anterior campaña, yo no quiero hablar de mis compañeros. Pero ¿cuándo llegaste a la dirigencia estatal? Yo llegué ¿Qué año en el 2009. 2009, estamos hablando que era gobernador Mario Anguiano. No, era gobernador, sí, exacto, era gobernador Silverio, y le entregó a Mario Anguiano. Yo entré en octubre, exactamente los primeros días de octubre, un mes antes de que entrara Mario Anguiano. Yo los primeros días de octubre, creo que fue el 3, y Mario entró el día 1 de noviembre, 28 días antes. Por supuesto que conté con la venia del gobernador Mario Anguiano y del gobernador Paz Descanse Silverio Cavazos. Pero ese esfuerzo lo labramos porque también fui secretario general del partido con Itzel Ríos de la Mora, y estuve ahí aportando nuestro esfuerzo para consolidar el partido, donde no teníamos bonanza, no teníamos presidente de la República. Desde el 2000 no teníamos. Duramos 12 largos años. Así es. Entonces nosotros empezamos con Itzel desde el 2006. ¿Sí? Empecé con ella desde el 2006 y duré 3 años de secretario general. Y después presidente por un periodo que terminó cuando yo soy diputado y presido la Comisión de Gobierno Interno, y entonces entrego la dirigencia a Francisco Ansárez. Sí, porque cuando tú estás ahí conversando, estabas platicando de que te toca esa parte de Socorro Díaz y Carlos de la Madrid. Llega de gobernador Carlos de la Madrid, y después de Carlos viene Fernando Moreno, sí. Que es otro caso, otro momento histórico interesante. Otro buen momento. Que fue por el tema de la elección del 97, donde se hizo todo un relajo, aduciendo de que había ganado Enrique Michel en esa ocasión, las Madres de la Libertad que se postraron. Claro. Y es algo curioso, Martín, que es interesante sacar a relucir, porque los personajes que estaban en ese momento, Arnoldo Vizcaíno como diputado en contra de toda esta situación, Fernando Moreno queriendo acceder, pues hoy vemos a los mismos personajes en este momento, nada más que en circunstancias distintas, ¿no? Diferentes, invertido nada más, que es lo curioso de cómo es la política. Pero te tocó vivir ese 97, que a ti te tocó ser candidato,
que te tocó en ese momento Yo perdí en el perder. 94. No, en el 94. En el 94. Y luego en el 97 ya no te tocó Sí, o participar. sea, y mi derrota fue por el grupo, me ganó el grupo de Socorro Díaz Palacios, en Coquimatlán. Okay. No me ganó el PAN, me ganó el PRI. O sea, ¿Ah, sí? Claro, eso es totalmente. Es que Alfredo Rocha, candidato a presidente municipal en paz descanse, Rochita. era muy identificado con el grupo universidad, una imposición del grupo universidad. Ajá. Porque ya estaba la maestra Mercedes como precandidata. Yo fui amigo. A mí me pidieron unirme con ella como precandidato a diputado y empezar a visitar comunidades, empezar a reunirme con cuadros del partido. Pero de repente me dijo, no, me cambiaron la decisión, va Alfredo Rocha. Y fue una catarsis tremenda lo que sucede. Una decisión de un cuadro. Mis respetos para don Alfredo, pero haber sido diputado y presidente por Comala. Su relación con el pueblo, con la gente de abajo, era muy difícil, muy lejana, por decirlo menos. Ajá. Y entonces no encuadraba con todo lo que Coquimatlán quería y aspiraba. Pero además, pues quien era la candidata natural y que tenía todo el respaldo del pueblo, de una buena parte del pueblo, pues se incomodó y sus seguidores se dedicaron a hacer campaña por el PAN, punto. O sea, así de claro. Yo me gusta hacer las cosas tal cual. Y las viví y las entendí y seguí sin problema y sin agravios. Luego una de ellas la sindicalicé, somos amigos, o sea, porque se juntó un grupo grande de priistas para no apoyar al PRI y era público. Y entonces, pues, el presidente de entonces, Librado Silva, le dice a los coquimatlenses que vienen a reclamar que por qué impusieron a Alfredo Rocha. Y le dijo, si sapos o culebras les mandamos a cuidar se van a comer. ¿Así? Así. Ingazo. Era una chinga difícil. Ese fue un mal manejo del partido y bueno. ¿Te arrastró a ti? No solamente, también no fui capaz de superar esas dificultades. Mi inexperiencia, estaba joven, traía todo el respaldo, toda la gente me decía, vamos, como a todos los candidatos, Omar, que tú eres la última jugadora del desierto y vas a ganar, estás joven, eres un buen muchacho, de buena familia, conocemos a tus papás, a tu esposa, a tus hijos. Ya tenía 2 hijos, un hijo, 2 y venía el tercero, y luego el cuarto, casi seguidos. Entonces, todo eso envuelto en una dinámica importante del partido, pero eso no me detuvo. A mí las derrotas yo sé que son pasajeras, como los triunfos también son pasajeros. Entonces hay que aprender de las dos, porque hay quien dice aprendes más de la derrota que de los triunfos. No, yo creo que aprendes igual, depende de qué lectura le tomes a las cosas. Entonces eso me ha forjado, eso es lo que me permite hoy con tranquilidad ver hacia el futuro, vivir el pasado, estar en el presente. Ajá. O sea, ¿Y no en vivo qué solamente momento el pasado. esa parte que tú vives política la conectas para ser líder del sindicato? Es que en el 94 yo ya era líder. Ya estabas ahí de Claro, líder. yo fui candidato por esa lucha histórica fíjate, haber luchado frente al gobernador me permitió ser el mejor posicionado en las encuestas en Coquimatlán. Eso no había duda. Eso me lo dijo el gobernador y el partido. Estamos hablando de la Yo luché disputa de Carlos de la yo Madrid. luché en el 93. Ok. Frente a Carlos de la Madrid, una lucha de un mes, más de un mes. Y entonces, al año siguiente me llama el gobernador y me llama el partido para decirme, tú vas a ser candidato a diputado. Oye, pero yo no lo pedí. O sea, yo no la pedí. Okay. No la pedí porque sabía que estaban agraviados. Dije, si yo fui al partido a protestar ahí, fui a echarles un zafarrancho, a increpar a Carlos porque estaba corriéndome la gente. Ajá. A mis agremiados, a los que yo representaba, y alguien me dijo, ¿y tú por qué peleas tanto si tú no estás corrido? ¿Y te están ofreciendo? No, a mí eso no, yo voy a defender a mis compañeros, en lo que tope, hasta que lo reinstale. Entonces, al licenciado yo reconozco, en paz descanso, al Carlos de la Madrid, esa gran inclusión, esa gran apertura, que habiendo tenido un enfrentamiento, pero no personal, sino de instituciones, sindicato defendiendo a que no la estabilidad de los trabajadores y el gobierno defendiendo una instrucción de gobernación de que alcanzara la nómina, pero se equivocó, dio de baja sindicalizados. Entonces los sindicalizados nos unimos y entonces la población nos vio como una opción para estar representando en el Congreso y eso era real. Me dijo, miren, ve, aquí está, estamos a 5 y tú traes pues todo para ganar y Mercedes igual. Entonces, ¿por qué andamos buscando? Entonces,
¿va? Ahí fue como se conectó. Ahí fue como se dio la candidatura y fue por el sindicato. Ujú. Porque el sindicato me permitió acreditar que si estás en un cargo, hagas las cosas bien, te lo van a reconocer no solamente tus agremiados, sino también la población. Como hoy en esta lucha que estamos librando, la población reconoce que sigue siendo atendida por los trabajadores, aunque no reciban el salario y de buena manera, como un buen gesto, preocupados porque no traen dinero, pero atendiendo a la población que no tiene la culpa del impago y del quebranto financiero. Y entonces pasa esa etapa, llega un año 2000, donde ya gana el PAN, gana muchos espacios el PAN. ¿Cómo visualizas tú esa parte? O sea, de tener que ya ahora, no me refiero en la gobernatura, porque seguía siendo gobernador Fernando Moreno. Pero sí ya la dinámica cambia, ¿no? No, pues tenemos que ser más incluyentes, plurales, democráticos, transparentes y honestos. Nunca hubo una idea, Martín, de decir, oye, pues si ya el mundo está cambiando, pues ya hay que irnos a otro partido político, o en ese momento no se visualizaba de esa manera. Ni antes ni hoy. Te digo que las convicciones personales las tienes, pero eso no implica que todos sean igual que tú. O sea, en el gremio no son priistas por estatutos. Ajá. Es más, ya nunca lo han sido, no son todos, nunca han sido todos. Y ha habido perredistas, panistas, de diferentes partidos políticos. Es más, en esta elección hubo candidatos sindicalizados, por eso cuando me imponen la multa, pues me río de Janeiro, porque en el sindicato de tanta libertad que hubo candidatos a presidente municipal de Colima de redes sociales progresistas, hubo candidatos a regidores del Verde, hubo candidatos de Morena, a la presidencia municipal de Cuauhtémoc, la arquitecta Neri es sindicalizada del sindicato del gobierno del estado. Lo mismo hubo candidatos a diputados de diferentes partidos, de MC, del Verde, del PRI, del Verde, una diputada. Pero ya te me adelantaste a 2021, espérame, vamos en el 2000. Porque pensaste migrar todo partido. No, es que en aquel momento. Porque el sindicato no pertenecía a un partido. No, pero ¿cómo se vivía? Mayoritariamente priista, por nuestro origen. No, me queda claro, Martín, pero en ese momento, ¿cómo lo veían? O sea, a mí me gustaría que pudiera la gente conocer. Quiero decirte cómo veía. Que en ese momento fue una noche triste. El sindicato mayoritariamente participaba en el PRI y apoyaba mayoritariamente al PRI. Y de manera de convicción. Como una reciprocidad a que los trabajadores tuvieran estabilidad de prestaciones, salario. No ninguna canonjía, porque luego se confunde. No. Siempre hemos pensado en la gente, en los trabajadores, que vivan bien todos. Pero también el partido pues, era grato con ustedes. Acuérdate, en el 2000 entra Agustín Martel de Pluri, por lo que le aportas electoralmente al partido. Y luego te toca a ti en el 2003 también ir de Pluri. Pero había muchos años que no habían tenido nada. Exacto, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Depende cómo muevas el abanico. Me parece que... ¿Será que ese 2000 hacia acá fue su etapa más fuerte? Fue nuestra consolidación. Sí, ¿verdad? Sí, fue nuestra consolidación, pero también tiene que ver con muchos factores. Y yo creo que el factor del gremio que acredita fuerza y unidad fue el mejor. Es lo que les permite eso. Totalmente. Que ahora ya no lo tienen, ¿no? En las posiciones. No la tenemos porque no la pedí. No. Ni la busqué. Cuando me la dieron, la busqué. O sea, dije, aquí está el gremio. Hiciste una marcha. Hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, quieren que les aporte, le damos todo y no me dan nada. Ajá. Hoy no le pedí nada al PRI, no le pedí nada al MC, no le pedí nada a Morena, no le pedí nada al PAN. A nosotros nos buscaron muchos partidos, pero Martín Flores les dijo, no aspiro a ninguna candidatura. Yo ya fui todo lo que quería hacer. Hoy me debo al sindicato y voy a seguir al frente del sindicato sin entrar, y por eso a veces me llama la atención que me peguen como si yo fuera candidato. Si yo no buscaba ningún espacio, ni pluri, ni nada, nada. Yo pude haber pedido la de MC, la 2, era para hombre. Sí. No,
Y apoyé a MC en la gubernatura, pero no en todas las candidaturas. Sí. O sea, la apoyamos porque consideramos que el perfil del candidato, o sea, era el más conveniente para lo que hoy se está presentando. Y así lo dije. Sí, de mérito de que Indira Vizcaíno era una gran candidata. Yo sabía que tenía todas las preferencias, pero ella, se lo dije, tú no te acercaste, no nos pediste el apoyo, no ocupaste de nosotros. Hoy si ocupas de nosotros, aquí estamos, ¿verdad? O sea, nosotros no somos ni para generar enemistades, ni odios, ni rencores, ni para generar venganza, somos para construir. Entonces, esa etapa del 2000 fue 2000, del 2003, 2006 y 2009 les tocó una etapa que a ti te fortaleciste mucho cuando se da ese acontecimiento en nuestro estado. Lamentable, sí. La muerte de Gustavo, y cómo surge Silverio. Claro. Porque nadie sabe, o sea, todos sabemos, a lo mejor algunos no recuerdan esa etapa, pero en ese momento se decía que el interino iba a ser Silverio y el candidato a gobernador era Ronaldo Ochoa. Sí. Se reúnen ustedes los diputados y cambian la pichada, se hace al revés, se cambia la dinámica. Sí. Y ese es un momento de consolidación política para ti y para ese grupo. ¿Cómo, digo, Martín, enfrentarse a ese poder político que estaba no solo con el respaldo nacional, incluso aquí en lo local, y ustedes lo lograron, ¿no? Fueron dos grandes momentos de acreditar. Lo que me puedas platicar, platícame de ese momento. Dos grandes momentos. El del 2005, 24 de febrero de 2005, esa noche es crucial. Veníamos con un gobierno incluyente, generoso, afable, con mucha bonomía, como era Gustavo. Muere en el accidente aéreo, y primero hay que hacer las honras fúnebres. Yo quiero decirte que Fernando Moreno asumió el control del gobierno junto con Arnoldo Ochoa. Y ellos nos citaron a casa de gobierno. Y lo primero que les dije a los dos es que teníamos que pensar en dos cosas. Primero, quién iba a ir por lo que quedó de los compañeros. De los restos, que fue muy poco. Hacer los honores correspondientes, y que alguien se dedicara a eso. Y que la platicara con la familia. Y segundo, y quiero advertir que nos preparáramos para la elección. Lo sorprendí, porque ni Arnoldo ni Fernando habían pensado en la elección. Ellos iban decididos a que Arnoldo fuera el sucesor. Por automático, por la ley. Pero no habían transcurrido los 2 años que dice la ley. Entonces se los tuve que comentar. Pero en ese momento, estábamos hablando de la tarde-noche, duramos toda la noche debatiendo, analizando el futuro de Colima, porque tenemos que estar unidos. Y era el partido gobernante y tenía que ponerse de acuerdo. Y entonces... Y traían la mayoría en el Congreso. Sí, pero eso se ejerce después. No se ejerce ese día. Ese día, lo primero que se pidió es que lo analizaran, porque había la confusión de que no, había que nombrar al Congreso, le correspondía nombrar al gobernador sustituto, ¿no? Al gobernador sustituto no le correspondía. Había que elegir gobernador constitucional del estado para el periodo que faltaba, no para 6 años, sino para 4 años, 8 meses, por lo que durara. Hubo un interinato, efectivamente, y entonces realmente se quedó en 4 años, 6 meses. ¿Por qué? Porque empezó en mayo. Así es. Y terminó en octubre, ¿verdad? Empezó en mayo del segundo año de ejercicio constitucional del gobierno. Si el fallecimiento se da después del 1 de noviembre de ese año, se nombraba gobernador sustituto. El Congreso. Y no había necesidad de elección. Entonces, eso fue lo primero que nos puso a reflexionar. Y el día siguiente fue el de las decisiones. Y les dijimos, vamos dejando esto en la mesa, y las voces que hablaban, por supuesto, eran la de
exgobernador, en su carácter de delegado especial del CNPRI. Así es. Y de secretario general de gobierno en funciones de gobernador. Así es. Y de parte del Congreso, mi coordinador, Silverio Cavazos, y los 2 diputados guerrilleros, Mario Anguiano y Martín Flores. Todos los demás igual, pero, sí, pero llevando pues la estrategia. Sí. Nos reunimos los diputados y tenemos el sartén por el mango. Y así lo decidimos. Cuando la vida te da una oportunidad de ejercerla, y dijimos, Silverio, tú serás el candidato. Nosotros creemos que tienes que ser el candidato, pero les dije por qué a los diputados y por qué al gobernador, funciones por Ministerio de Ley, Arnoldo Ochoa, y el delegado especial del CNPRI enviado por Roberto Marrazo. Le dije, porque es un lamentable fallecimiento y el duelo va a continuar estos días. Quien gana la elección, porque va a ser una elección sumamente competida como fue anterior, y fue así. Y Locho Morán fue el candidato del PAN, y no era un candidato menor, estaba en su mejor momento. Era alcalde de la capital y buen alcalde, hay que reconocerlo, sí, porque eso nadie lo a mí me duda. gusta decir las cosas como son. Entonces sabíamos que íbamos a enfrentar algo muy fuerte, y quién podía ser el sucesor de Gustavo Vázquez a su muerte políticamente. No podía ser el hijo y no podía ser su esposa. No. ¿Quién era el coordinador? ¿A quién el que tenía confianza que lo nombrara? Pues Silverio. era su... Y Arnoldo era parte de, pero era contrapeso de grupos. Entonces, no daba. Y no le daba a Arnoldo. No porque no fuera capaz, Arnoldo era muy capaz, siempre ha sido muy capaz. Pero popularmente no se iba a llevar. Eso siempre se lo hemos dicho a Arnoldo. Y más aún, en ese momento en que se empezó a correr el rumor por los adversarios de que Fernando Moreno lo había mandado a matar, o porque el gobierno en turno, los que querían sucederlo, eran parte del complot. Así es. Entonces, lo cual no es cierto, ¿eh? Fue un lamentable accidente. No, pero era absoluto. parte de lo que se vivía en ese momento. No, es que empezaron a soltar eso. Sí. No crees que fue al interior del PRI, no. Nosotros, los diputados de entonces, ninguno pensamos en cómo hacer los pasos, no, cómo ganar la elección. No nos preocupaba el interino, nos preocupaba la elección. Y nos unimos. ¿Y quién podía hacerlo? Todos los diputados nos unimos, incluyendo Elena Ceballos, que contra la voluntad de su esposo, Isla Ceballos en paz descanse, apoyó a Silverio Cavazos también. Uno a uno los diputados fuimos siendo interrogados, porque se decidió quién de los dos. Arnoldo lo apoyaban varios presidentes, el grupo Universidad y el Poder Judicial. Pero el que decidía era el legislativo. Y el legislativo, la fracción mayoritaria, que siempre es la que decide, estábamos muy unidos, decidimos que fuera Silverio Cavazos. Lo decidimos junto con un acuerdo con el gobernador interino. Un acuerdo con el que quedó de gobernador. El gobernador funcionario. Al final no tuvieron más que aceptarlo. Y con el delegado especial y con el propio presidente nacional del PRI. ¿Por qué? Porque había que ganar la elección. Y se ganó. Y se ganó, no sencilla, pero se ganó bien. Sí, por 8,000 votos. 10,000 casi. 9,000 votos. O sea, una diferencia importante, porque ya no se gana con tanta diferencia en las elecciones desde el 97. Eso es real. También Gustavo ganó con un margen estrecho. La ordinaria nacional fue mejor. Lo mismo sucedió con Nacho Peralta, ganó con 500 y aumentó a 10,000. O sea, ese es el devenir. Pero, y luego viene otro momento muy importante del PRI. Sin presidente de la República, elegieron al sucesor de Silverio Cavazos. Sí, bueno, pero antes de llegar a eso, ese momento de ustedes como diputados, Martín, fue un parteaguas del esquema político en el Estado. Sí, claro. Cambió. Sí. O sea, una dinámica que traía, ¿cómo se puede decir? Como que fue un quiebre que adelantó un grupo político que no me quedaba duda que más adelante les iba a tocar ser parte de, pero ustedes se adelantaron a esa dinámica. La tragedia adelantó. Sí, no, definitivamente, pero lo que ustedes hicieron
pues fue un momento sumamente importante en la vida política del Estado, que cambió la dinámica hasta de la misma o partido del PRI y de las condiciones que se vivían alrededor, que nos llevó a ese punto exactamente de una elección para determinar quién iba a suceder a Silverio. Así es. Y que se vuelven a mover las mismas fuerzas políticas y al final de cuentas, similar a lo que sucedió con Socorro Díaz y Carlos de la Madrid, terminan ustedes fortaleciendo un proyecto político desde la esfera estatal, ¿no? Desde la esfera estatal, pero además porque teníamos, yo como secretario del PRI, tenía la información de las encuestas de opinión y las condiciones le eran más favorables al PAN que al PRI. O sea, solamente, y obviamente con Marta Sosa. O sea, el PAN no se equivocó, puso a su mejor candidata. Enseguida de Marta Sosa, obviamente había otros, como Locho Morán, como el propio Virgilio, como el propio... Estaba Esmeralda también. Pero todavía no estaba. Sí estaba. Que fue una disputa que tuvo ella porque ella quería ser la candidata. Sí, pero no tenía condiciones. O sea, con todo respeto, Marta Sosa. Sí, era la que tenía mejor. Altísima. Marta Sosa le ganaba a todos los del PRI, aspirantes del PRI, y en las preferencias empataba. Estaba 2 puntos arriba de Mario Anguiano. O sea, todos los del PRI les ponían su quetiza. Aparentemente en la encuesta. En las encuestas. Habría que trabajar mucho, pero el desgaste del partido en el poder es tan grande que las encuestas del partido en el poder son más reales. Es más, difícilmente las subes, puedes bajar. Eso es una realidad. Entonces, la supervivencia hizo que Silverio Cavazos y nosotros, aliados, pues buscáramos convencer al CEN del PRI, porque era la decisión entre el CEN del PRI junto con el gobernador y la dirigencia estatal, que era Itzel Ríos, pues de que buscáramos con quién ganar la elección. Mario Anguiano no era el mejor amigo de Silverio Cavazos, eso debe quedar muy claro. Sí. No eran de corrientes, porque Silverio buscaba impulsar a Carlos Cruz. Silverio siempre quiso que fuera Carlos Cruz Mendoza, y hizo todo lo posible por impulsar, pero nunca le llegó al nivel de popularidad de Mario Anguiano. Mario Anguiano fue un presidente municipal, un presidente municipal que se dedicó a trabajar muy bien su municipio, como lo hizo Locho Morán, como lo hizo Carlos de la Madrid, como lo hizo el mismo Carlos Vázquez, como lo hizo el propio Nacho Peralta, que les permitió llegar a la gubernatura algunos y otros, ser casi gobernador, casi candidato a gobernador, y eliminados por algunas circunstancias. ¿Sí? Entonces, eso te movía a tomar decisiones reflexivas, analizando el eventual enfrentamiento a los candidatos del partido que siempre te había tenido la posibilidad de ganar. Y que al final no te ganó, ¿no? Porque el PAN no le ganó al PRI en el estado de Colima. Pero en ese momento, en el 2009, al igual que en el 2000, en el 2003 igual, la elección fue muy interesante porque fue una elección democrática previa que movió a los militantes de la sociedad y permitió impulsar a Gustavo. Sí, pero también salió Chucho Orozco, Socorro Díaz. Sí, pero eso fue bueno. Se van. Fue bueno, porque se fueron al PRD, se fueron al PAN. Si se van al PAN, gana el PAN. Y no es por aritmética, es por psicología de masas y por una suma de gente que realmente apoyaba a Chucho y a Socorro, priistas. Pero entonces esos priistas se lo llevan al PRD y le ayudó al PRI. O sea, no, Fernando de manera hábil, casi empujó y de alguna manera con estrategia generó condiciones para que quien no estuviera conforme, pues le dieran ganas de seguir compitiendo en la gubernatura. Si Jesús Orozco no compite en la gubernatura y se suma al PAN, por supuesto que gana el PAN, eso no hay duda. Pero se fue y candidato del PRD y les dio un caudal de voto muy importante. Llegaron al 15%, que a la postre le faltó al PAN, y al PAN le faltó menos, mucho menos. Entonces tenemos una elección muy competida.
¿Qué pasó en el 2009? Igual de competida, o más. Sí. Yo creo que era más. Y se ganó con una estrategia de campaña muy interesante y por supuesto con un candidato que generó confianza en la población, se ganó el corazón de la gente y llegó a la gubernatura. Eso nos tocó vivirlo. Yo era secretario del PRI, pero luego me tocó vivir la recuperación del PRI de la presidencia de la República, que no me arrepiento, pero no me gustaron la forma de gobernar de Peña Nieto. Ahí le doy la razón al presidente. Fue la tecnocracia más pura de gobierno que ha tenido el PRI. Pero a ver, junto con la de Miguel de la Madrid, todas las dos. Pero llega Mario Anguiano en el 2009 y tú llego a la presidencia del PRI. Llegas a la presidencia Sí. del PRI. Y en el 2012 es cuando viene esto de Peña Nieto. Sí. Y tú llegas ahí como diputado plurinominal. A mí me toca coordinar el esfuerzo del PRI en toda la campaña. Así es. Sí, para todos los candidatos. Que te toca llevar. Y te tocó ver ese escenario, vivir ese escenario, cuando Peña Nieto está haciendo su campaña. Un gran candidato. Un gran candidato. Un buen candidato. Buen candidato. Pero que traía, él venía impulsando ese grupo a Nacho Peralta para que fuera candidato a senador. Que después... Sí, pero ellos mismos nos pidieron que el candidato a senador teníamos que bajarlo porque se los pidió el Verde. Pero por un tema de género, ¿no? Fue una negociación de Peña Nieto, para que no le busquen. Así de claro, yo soy muy claro. Yo estuve con Peña Nieto, candidato, en su casa. Entonces no fue una decisión de aquí no fue una decisión local. ¿No fue local? Los senados no se mueven localmente. Y eso le quisieron hacer ver a Nacho y todavía me la quería cobrar. Sí. Y yo no, pues es que así te la cobraron. No, que todo el tiempo. Y digo, mira, aguanto, vara, no tengo problema. Pero lo que sí puedo decir, y de una vez lo digo, es que no permití que el presidente nacional del PRI se coaligara con Nueva Alianza y le dejáramos el Distrito 1 Federal a Nueva Alianza. Y logré que el Distrito 1 fuera, porque me dijeron, llevan 5 elecciones perdidas, Martín. Era Moreira el presidente. Y yo era presidente del PRI, me manda a llamar, previo a un consejo, a una comisión política permanente, para aprobar la coalición con el Verde y con Nueva Alianza. Tronó la Nueva Alianza. En Colima iba a ir Memo Rangel, de candidato a diputado federal, por Nueva Alianza. Okay. Muy a gusto. El trabajo del PRI se lo querían colgar. Y yo dignamente como presidente defendí la primer distrito y porque le dije, presidente, lo vamos a ganar. ¿Con quién? Con quien usted quiera. Con quien usted quiera. Y pusimos al menos popular. A Miguel Ángel Aguayo ganó. Era el candidato. De los encuestados, Romero, Agustín Morales, Hilda Ceballos. Todos estaban mejor que... Miguel Ángel Aguayo también ganaba. Por eso le dije, con quien usted decida. Sí, no la decidimos nosotros, la decidió el San PRI y Peña, sin duda. Pero cuando el PRI nacional, por conservar la coalición con el Verde y por una presión de las televisoras, tuvo que ceder la primera fórmula del Senado, porque habíamos bajado la segunda, porque por la segunda entró Meli no era candidata al Senado, tuvimos que bajar primero a Nabor, para que Nacho no se sienta agraviado. Primero nos bajaron a Nabor y fue una chinga para nosotros, digo, para Mario y para mí, porque nosotros tenemos que ejecutarla. Nosotros no decidimos. El Senado ni la Cámara lo decide lo local, nunca, y menos cuando tienes un candidato muy fuerte a la presidencia como Peña Nieto, y su alianza era ganar la presidencia y ganarla en el Senado y ganar en la Cámara. Entonces, lo que sí hicimos previo incluso no teníamos ni candidato a presidencia, sino era el acuerdo de coalición con carácter, decirle al presidente no. Defendiste. Oye, pero ya me lo aceptó el gobernador, habla con él. Y hablé con Mario, me dice, sí, ya le dije que sí. Pues yo te digo que no, o te renunció al partido. No estoy de acuerdo que yo como presidente del PRI pase la historia de que no pude ganar, teniendo condiciones de ganar. 5 elecciones y hemos perdido, 5 consecutivas, habíamos perdido el primer distrito. Sí. Entonces cuando le digo eso al presidente Moreno, me dice, Martín, ¿para qué la pelea se van a perder? No, presidente, estás mal informado. Eso es lo que le dijo Nueva Alianza.
nosotros la vamos a ganar porque es la fuerza de nosotros. Dije, no, presidente, es la fuerza. Es lo que nos ha costado al PRI. Eso nos costó 6 o 9 años. Yo no digo que fue mis 3 años, porque estamos en el tercer año de mi presidencia. Era el trabajo que también Itzel, Rigo, el equipo del comité con Itzel y el equipo nuestro logró, y el gobierno, los gobernadores, Fernando, Gustavo y Silverio, impulsados una buena política de gobierno, generamos condiciones para que el primer distrito, y por supuesto, desde la Cámara, del Congreso local, el primer distrito se volviera priista porque no era priista. Ajá, sí, no. Así de claro. Y así fue. Se ganó contundentemente el primer distrito. Eso sí yo lo puedo asumir, que yo la defendí. Y no se la canté nunca a Miguel Ángel Aguayo, ni dije nada. Y yo te aseguro que sí se enteraron quién se opuso a la coalición con Nueva Alianza, no por oponerme a la coalición, que no le diera la posición a Nueva Alianza, porque los votos los tenía el PRI. A la postre así se acreditó. No tuvimos coalición con Nueva Alianza para diputados federales y ganamos. O sea, no es que no ocupamos de todos, pero teníamos fuerza para ganar. Luego en el Senado, esa etapa del Senado, ahí en esa misma elección, ya con candidatos, ya en campaña, ya con todo para ganar, pues cómo no le iba a doler a Labor y a Nacho, ambas, los dos creo que me la cargan a mí. Hasta Labor también. Y yo aguanté toda mi vida he aguantado. Nunca les digo, es que ahorita lo digo porque ya pasó, porque ya va a dejar de ser gobernador el lunes. Bueno, pues para que sepa Nacho, quien lo bajó fue Peña Nieto. Pero luego lo recompensó. Claro, porque lo bajó y resulta que acá andaban echándome chingadazos al presidente del PRI, pues yo lo vi. Hombre, oye Martí, y con esos chingadazos que te recibías, llegas más me fortalecía. Pues llegas de diputado local. Claro, y soy coordinador del Congreso. Y coordinas el Congreso. Y digo, estamos hablando 2012, 13 y 14 y hasta el 15. Hasta el 15 hasta el 30 de septiembre del 2015, de diputado. Sí. Y hace unos días regresaste, bueno, estamos hablando 15, son 2 legislaturas que han pasado. Las legislaturas que hemos visto que han sido pésimas, deprimentes. ¿Qué me puedes decir tú de ese Martín diputado del 2012? Ahora que fuiste al legislativo y ver qué está pasando, ¿qué está pasando en el Congreso, Martín? O sea, ¿qué pasó? Están aprendiendo. Pero le dan en la madre a una institución tan importante como es el Congreso. Están aprendiendo, es gente nueva, hay que darles el beneficio. Hay que tener confianza en ellos. No, pero no solo con esta que ahorita acaba de la pasada, y la otra. No, la pasada fue la más emblemática, diría yo. Pero lo que sí te puedo afirmar es que esa tribuna, ese poder legislativo tiene un gran peso que no se ha podido ejercer a plenitud. No se ha podido ejercer a plenitud porque es un colegiado. ¿Sí? Y entonces diferentes propuestas. A ti te tocó. Y hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer. A ver, tú cuando llegaste a diputado. Con 11 diputados del PRI. 11, nada más. Y 2 de Nueva Alianza que hacían coalición con nosotros. Y la mantuvimos los 3 años. Pero se mantiene cuando tratas por igual a todos, cuando le das espacio que sus iniciativas se dictaminen a favor o en contra, pero que no se congelen. Que trabajes. Que les des el mismo presupuesto para trabajo legislativo, el mismo presupuesto para gestión, el mismo presupuesto para las comisiones, el mismo presupuesto para grupos parlamentarios, el mismo presupuesto para desarrollo profesional y el mismo presupuesto para todos los diputados. Eso te permite tener igualdad de oportunidad para convencerles de que debemos de ir unidos en los grandes proyectos del Estado. Nosotros como legislatura la mayoría de dictámenes los sacamos por unanimidad, o sea, eso no hay duda. Y los asuntos transitados con los votos del PAN, del PRD. De todos. Entonces, por presupuestos de egresos eran todo. Y no porque nos repartiéramos el dinero, no, porque consideramos que teníamos que darle viabilidad financiera a toda la estructura del Estado. Y lo mismo que en el Congreso se distribuía
transparentemente. Recuerdo que para la aprobación del presupuesto, el primero, tanto de todo el gobierno del Estado, pero el del Poder Legislativo, había un tabú en que había una partida para los puros del PRI, que se gastaba todo eso. Sí. Les mostré todo, la contabilidad, a mis homólogos diputados del PAN, al grupo completito, comandados en ese momento por Héctor Insúa, coordinados por Héctor, pero con Gaby Benavides muy echada para adelante, con Yuleni, muy combativa, con el propio Fernando Antero, muy experimentado, había sido mi compañero diputado en la 54, entre otros destacados panistas, que vieron con beneplácito la transparencia con la que les presentamos el presupuesto del Congreso y cómo se iba a distribuir entre los funcionarios personal del Congreso y los propios diputados. Entonces, al ver eso, la aprobación fue unánime. Pero tú pudiste sortear ese Congreso en esas condiciones. Eso es lo que hay que hacer. Pero, a ver, explícame un 2015 que llega una legislatura donde el PAN tiene hasta casi mayoría calificada y ven que terminó. Ahí les faltó liderazgo. Y además inclusión. Todo. O sea, esto se mueve en todo. Y luego... Y también el hilo del Ejecutivo. En el caso mío, aunque, y te voy a decir en qué no me puse a Mario Anguiano, que lo aceptó, en Altozano yo no participé. Y Mario Anguiano me lo pidió. El tema de Altozano. Pero era para hacerle un favor a los Brun. Y sí lo aceptó Rogelio Rueda y Dira Vizcaíno. Pero yo no lo acepté. Los Brun siempre son muy hábiles. Altozano es un desarrollo muy bueno, pero que el área verde, el área que le toca de sesión para el ayuntamiento, que es de Cuauhtémoc, pues no la quisieron entregar y tienen derecho a pagarla, pero a pagarla al valor comercial, de acuerdo a la ley de asentamientos humanos. Entonces, yo no participé de ese proceso con el OCEFIC, no lo acepté, me opuse, que lo pagaran como valía, debe de ser. Y yo me salí de esa jugada, yo no participé. ¿En qué no participé y en qué detuve a Mario Anguiano? En la compra del predio La Campana. Se dijo y Insúa y los panistas subieron a tribuna que lo iban a comprar a un sobreprecio, 110 millones de pesos, y que ese predio no valía más de 70 porque además era intervenido por INA. ¿Y para qué lo compramos si ya es patrimonio de los colimenses? Sí. No se puede desarrollar habitaciones ahí, nada. Entonces a Reserva Ecológica le pedí como diputado que no la adquiriera, que mejor ese recurso lo destinara para algo a favor de los colimenses. Ese espacio nunca iba a dejar de ser un pulmón de la ciudad, nunca, como no lo va a ser ahora ya como parte del gobierno, del patrimonio del gobierno del Estado. Y otro fue la zona militar. Desde entonces el general Cienfuegos planteó, porque era una política que empezó desde el 2013, después de que llegó Peña a la presidencia, e incluso en su último informe dijo cuántos cuarteles sacó de las ciudades Peña. Y el último en sacar fue el de Colima, porque en el primer tercio de su presidencia el gobierno del Estado de Colima no aceptó la forma y el procedimiento en que se daba, porque no es gratuito, le costó 300 millones. Sí, le costó al 300 millones. Entonces yo dije, no tiene razón, no hay dinero, hay mucha presión a las finanzas del Estado, y por lo tanto yo considero, gobernador, que no es conveniente. Los diputados te pedimos eso, asunto que es, y hay muchos asuntos en los que lo apoyamos, pero entonces todo eso, y escuchamos la voz de la oposición en esos temas. Entonces en la legislatura lo que debe de haber es que todos vean por el interés general de la población. Y si tú tienes una iniciativa como diputado que valga y que tenga un sustento legal, que le dé certeza jurídica y beneficio a los colimenses, hay que impulsarla, hay que apoyarla a todos, o los que coincidan, y hay que dictaminarla, no hay que mandarla a la congeladora. Si tú tienes una labor de fiscalización que le da elementos para que el legislativo se oponga al ejecutivo en algo que no beneficia a los colimenses, también debe de ser escuchado. Que eso es lo que faltó. Y además, si el reparto de los recursos del Congreso lo haces de manera discrecional y favoreciendo a unos y no a todos,
también genere esa división de los diputados. Ningún diputado de la 57 legislatura que fui presente en la Comisión de Gobierno Interno podrá afirmar que el manejo financiero nuestro haya sido opaco. Fue totalmente transparente y eso nos permitió esa fortaleza al interior de la 57ª legislatura. Y me queda claro, o sea, que al final de cuentas la autonomía y el que marquen su raya el legislativo con el ejecutivo, pues de alguna u otra manera termina fortaleciendo las dos instituciones. Por supuesto. Pero, a ver, Martín, llegando a esta parte ya cercana a estas fechas de lo que está aconteciendo, te tocó estar ahí en ese periodo. Viene una nueva elección en el 2015 para gobernador. Algunas fuerzas impulsaban estatales a Federico Rangel, el centro otra vez impulsando a nosotros a Federico Rangel, así es, sí. a Nacho Peralta. Sí. Termina siendo Nacho el candidato, gana la elección dificultosamente complicada, competida, pero yo lo que hace una reflexión, no sé si tú la puedas compartir, es de que en esa misma etapa, en esos años, venía también con un fuerte desgaste el gobierno del estado, con unas condiciones complicadas para el gobernador, envuelto en una serie de señalamientos por casos de corrupción, con complicaciones financieras también, no en el nivel, pero pasan 6 años y estamos con un gobernador con complicaciones financieras, con una situación, pero que nadie se imaginó que iba a pasar esto con Nacho, nadie lo podía visualizar. Si pudiera uno pensar, bueno, va a salir raspado, pero nunca se imaginó que iba a salir raspado en estas condiciones. En un escenario, el estado quebrantado, y entonces volvemos como si fueran ciclos al mismo punto, y como ahorita decías en un principio del podcast, es de que estamos con la esperanza de que las cosas mejor. Claro, volvemos otra vez a un escenario, Martín, de que ojalá y las cosas sean mejores, ¿no? De hace 6 años que estábamos en el mismo, decíamos, oye, ya que Nacho resuelva, porque viene él de exes, ¿no? Que es un tecnócrata, que como tú decías, los tecnócratas que venía impulsando Peña Nieto, que van a resolver, y las cosas no han salido, no se han resuelto, y volvemos al mismo punto. Y en una complejidad, en la complejidad de la política, Martín, que tú lo visualizaste y dijiste, no, o sea, el PRI va a terminar mal, y optaste y tomaste decisiones, sí, hacia otras posturas, hacia otras fuerzas políticas. Y abierta, incluyente. Así es. Sí. Pero, Martín, ¿no estamos en un círculo vicioso? No. A ver, yo creo que lo que hoy se dio no tiene ningún precedente. Uh-huh. La administración que le entregó a Nacho Peralta no le entregó ningún corto plazo. El último corto plazo es por el que se sancionó a Mario Moyano. Sí, O sea, el corto, por lo que lo sancionan, es porque el corto plazo o la deuda pública no fue para inversión pública, fue para pagar el corto plazo. Uh-huh. No es porque él se haya llevado el dinero, no, es porque se utilizó para un fin distinto al que fue aprobado, la deuda pública. Eso lo dice el dictamen y lo dice el juez federal. Dice, evidentemente no se apropió del dinero, no hay ningún elemento que acredite que se apropió, pero sí se acredita que la deuda pública o el crédito no se utilizó para inversión pública, para los fines que la ley establece, y por eso se sanciona. Pero, ojo, venimos de un gobierno, y yo difiero, es que eso es lo que quiere argumentar el actual gobernador para decir que por eso quebró el Estado. No, y yo se lo dije a él directamente, no puedes argumentar que venías con una deuda de corto plazo muy pesada. La misma gobernadora Emilio Vizcaíno, en la plática que tuvimos ayer, yo soy muy transparente. Me dicen, pues empezó con 200 en el 2016, 200 millones, para terminar con más de 1,000 millones en el 2021. Uh-huh. O sea, esas deudas de corto plazo
fueron nuevecitas, de cero. Sí. Empezó en 200. Entonces, esto, y luego, otro tema importante. En el 2015, el gobierno del estado de Colima, olvídate del personal, quien está al frente, era de los mejores evaluados del país. Hoy, antes de la elección, Sí. no solamente después, antes era el penúltimo. Hoy con esta catástrofe, No, pues ya. quedó en 5% de aceptación. Claro. Pero no andaba alto, andaba en el 14 o en el 12. Llegó a estar en 20. Pero al principio nunca estuvo en el 60-70. La actual gobernadora va a empezar entre el 60, 70, 80. ¿Por qué va a empezar así? Porque las condiciones le son favorables para que la expectativa de la población sea tan alta que ahora es una presión para el gobernante hacerlo bien. Y yo creo que eso también es bueno. Es muy bueno que la población tenga esa expectativa, como la tuvo de Nacho, pero no a este nivel. Yo recuerdo el 11 de febrero de 2016, claro que generó una gran expectativa, su toma de posesión, como lo va a generar el día 1 de noviembre, este próximo lunes, la licenciada Indira Vizcaíno. Así es. Y que nosotros nos gustaría a los colimenses, a los trabajadores, al sindicato del gobierno del estado, que tenga éxito, que tenga un gobierno exitoso, que logre superar esta herencia maldita que va a recibir de quebranto financiero, porque no es cosa menor. Hoy sí es un quebranto financiero. ¿Por qué? Porque hace 6 años a nadie se le dejó de pagar de los trabajadores un solo peso. Así es. Y hubo dinero para el aguinaldo. ¿Sabes por qué hubo? Porque se pagó el corto plazo. Porque ese corto plazo se tuvo que pagar. Sí, porque y por eso como Congreso lo aprobamos. Se sacó un crédito. Claro, un crédito a largo plazo. Así para quitarte esa deuda de corto que te pone las finanzas por los suelos. Pero no se dejó de pagar a los trabajadores. Así es. Hoy se pagan los cortoplazos y se le deja de pagar a los trabajadores. Pero Martín, a ver. Y es uno de 1,000 millones contra uno de 600. Pero a ver, Martín. 1,200. O sea, mi intención no es decir defender a algún gobernador. Yo lo que digo es que lo que hoy estamos viviendo no se vivió hace 6 años. No, sin precedentes. Sin precedentes. Sin precedentes. Muy difícil para todos. Pero seguimos con la misma dinámica ¿Qué te digo que hubo? El gobernador robó, que el gobernador hizo esto. Y cada gobernador que va saliendo, todos dicen lo mismo de eso. Han sido a los gobernantes ser verdaderamente honestos y austeros. Les he dicho siempre, siendo dirigente no siendo, y ahí está mi paso por el Congreso, si dejé deuda o si metí mucho personal, si yo contraté un montón de asesores, yo no traía ni guadura, no te ocupaba nada, me ves llegando manejando tu servidor. No debe de ser. Hay un exceso de gasto porque contratan demasiada nómina. ¿Crees que el problema sea ese, Martín? Pero contratan, no es el sindicalizado, sino no. que crecen. Y al final, muchos lamentos porque terminan pidiéndole la renuncia. ¿Crees que el problema esté ahí en la nómina? Una parte. Otra parte es la obra al doble de cara de cómo vale. Las adquisiciones carísimas. No sé por qué el gobierno compra tan caro. No sé por qué al gobierno le cuesta el doble todo. O muchas cosas. Pero la obra pública es la más cara. Cualquier tramo que hagan de carretera, cualquier tramo, un puente, te sale el doble de lo que le sale en particular. Pues entonces no hay dinero que alcance para tanto expendio. Y eso es corrupción. Eso es corrupción. Y no debe de haber ya facturas balines. La denunció la licenciada Indira y es real. Sí. Es real. Yo lo que pedí en el Congreso del Estado que se haga una auditoría extraordinaria desde el inicio de la administración y van a encontrar muchas cosas. Esas irregularidades son las que nos tienen hoy en el quebranto financiero. Y van a salir si la legislatura se aplica y si los AFIC se aplican. Yo quiero decirte que los AFIC tienen información que yo le proporcioné. Información que espero utilicen
para bien de los colimenses. Y Osafiga está haciendo bien su chamba. Ahí tiene toda la información. Sí, pero no han hecho todo. Tienen las denuncias, Les falta. Y a la legislatura actual tiene un gran reto, acreditar de que está hecha. Y la Fiscalía Anticorrupción, la misma. Pero ese es el tema, Martín. O sea, volvemos a... Porque esto no se puede repetir. Esto totalmente, no se puede repetir. pero volvemos al mismo punto de que vamos a estar buscando crear o fincarle responsabilidades a alguien. Y lo hacemos. Pero hay que buscar que esto no suceda. Y que no suceda. Y que, ¿en dónde está el problema? A ver, si fue exceso de gasto, está justificado, hay que decir que fue. Exacto. A ver, pero si una obra se dice que se hizo y no se hizo, y se pagó. Y que paguen, hay que resarcir. Hay que resarcir. Si hay una factura donde no haya una empresa que la respalde, pues hay que sancionar y resarcir. O sea, lo que la sociedad quiere es saber por qué nos faltaron más de 1,000 millones de pesos en los 3 meses y medio. La gente... El quebranto financiero es una parte, porque al final hay una danza de millones. Yo creo que los números debe de darlos con toda serenidad OSAFIC y el propio Congreso del Estado. O sea, que lo deben de dar después de una auditoría extraordinaria que les pedimos. A eso fuimos al Congreso. Muy bien la comparecencia, sienten en el banquillo al gobernador, los acusados. pero no es de la forma. Claro. No, eso no resuelve el problema. No resuelve absolutamente nada. Exacto. Y nosotros pensaron que íbamos a ir a gritar todo, y fuimos a decir las cosas como son, porque somos muy respetuosos. Y a la presidenta le quedó claro que la intervención que hicimos fue con todo el respeto y con propuestas, no con diatribas, con ataques, no, diciéndole vamos corrigiendo esto, pero vámonos a fondo. Pero a ver, Mati, y también por eso digo, o sea, ¿de qué nos sirve? Vamos a decir, este y este son responsables y son responsables del quebranto financiero, los metemos a la cárcel o que resarzan los millones de pesos. Lo que corresponde. A quien fuere. Por eso. Y si no hay ninguna desviación, también que se diga, hay un exceso en el gasto de esta manera, se dio. Pero estamos en una situación que, si bien termina siendo algo para justificar o para resarcir o buscar resarcir el daño, creo que lo que nos ha faltado preocuparnos más es en lo que tú estabas diciendo, cómo hacerle para que no vuelva a suceder. Y eso no se resuelve sino con un ordenamiento administrativo, como tú lo estás señalando, pero también que los gobiernos o los gobernantes tienen que idear la manera de hacerse de más recursos el Estado. ¿Por qué? Porque pareciera que les da miedo cobrar impuestos cuando es lo que necesitan, pues para eso subsisten. Y vemos que los gobiernos federales menos dinero destinan para los estados o los municipios. Pero los estados y los municipios no se imaginan decir, bueno, ahora de cómo le hago para hacerme de más recursos, porque lo único que terminan haciendo todos los gobiernos, porque es lo que estamos viendo, lo que hizo Nacho o lo que hizo Mario, fueron patear el bote del problema o de la deuda que se tiene en el Estado. El Estado está endeudado, hay una deuda, pero ¿qué hacen todos? Patean el bote. Pido prestado a corto plazo, luego lo pago, pido a largo plazo, luego que lo pague el que sigue, mientras tapo este bache, pero se abre otro. A ver, tiene razón. Yo creo que los gobiernos tienen que ser más eficientes en su recaudación, sus mecanismos de recaudación, en su obra pública, en su infraestructura, en su atención a la población. Si una población está bien atendida, si ve que sus impuestos son bien destinados, los paga con gusto. Y eso debemos de acreditarlo. Para eso están los gobiernos, para administrar los recursos del pueblo. Así es. Y distribuirlos de manera equitativa y proporcional, tal como lo establece la Constitución. Y tienes también razón en el Pacto Fiscal Federal, habrá que analizarlo. Pero el tema de la honestidad, de la transparencia y la rendición de cuentas es un tema que se sigue avanzando. No está acabado. Necesitamos reglas menos tortuosas, procedimientos mucho más ágiles para esclarecer los temas financieros. Y aún más,
necesitamos una sociedad más exigente, que lo es ya. Las redes sociales son importantísimas, y yo creo y ahí están las que a votaciones. los gobernantes les queda claro, y al actual gobierno le queda claro, que lo del quebranto financiero no fue la mejor decisión. Claro, Porque pudo haber dejado de pagar a cortos plazos, por pagarle a la gente, supuesto, pero al final optó por lo más inhumano, por lo más. dejar sin salario Un a los error, trabajadores. para mí es un error garrafal. Es una situación del gobernador. lo más inhumano que puede existir. ¿Por qué? Porque si hay una crisis y me van a rescatar, de otra manera no me rescatan. Si hay un rescate, pero hay un rescate muy fiscalizado e incluso lento, grave, sigue siendo doloroso para los trabajadores. Y sí, yo hablo por ellos, porque somos exigentes, porque no hemos dejado de estar al pendiente y al pie de lucha. Yo no veo otros sindicatos, porque hay más sindicatos afectados, Claro. luchando. ¿Dónde ves al minoritario del gobierno del Estado esperando más que paguen? Porque para eso está el mayoritario. ¿Dónde está el 739? Pues esperando que llegue el recurso. Y los maestros muy enojados porque no hay pero tampoco se ocupa paralizar el Estado, se ocupa saber protestar. Nosotros hemos emprendido varias acciones, y hubo una donde nos dimos a conocer que todos estábamos inconformes, que nos vieran, porque parecía que la gente creía que nada más era el dirigente el que estaba molesto, que era una pose política o una posición personal. No, era el sentimiento de nuestra gente dolida, agraviada y ofendida porque está trabajando y no tiene salario. Y también tendría que participar las asociaciones, organismos de la sociedad civil, Total, lo mismo, porque lo de transparencia. pero es una cadena económica. ¿Sí? A todos les afectaron. Claro. Pues la Canaco, la Canirac. Claro. Ellos son Claro, también están afectados. bien afectados y se sienten Porque todo dolidos. esto es una cadena No, económica. pues dejó de ver salario para muchísimos. Y que luego también a veces, como tú dices, no se ve esa solidaridad. No. Porque a veces te hay un temor, porque, es que van a decir, y esa es la situación. Claro que hay temor. Mira, ayer la antía que estuve en la Fiscalía Anticorrupción, la gente del Ministerio Público me dijo: qué valor, licenciado, qué valor. Admiro y reconozco el valor que tiene para defender a su gente y para venir a denunciar al gobernador. Esa es la ventaja Y que venir a ratificar y hacerlo público, y no, que no le tiembla la mano y que viene a insistir. y que haces tu chamba, ¿no? Al final de cuentas es lo que representa. Y a mí me dio un sentimiento de encontrar. ¿Por qué? Bueno, porque exactamente es enfrentarte al poder. Y enfrentarte a temas que vienen hacia adelante. Que vienen hacia adelante. Yo sé que no soy monita de oro, que no soy una pera en dulce, pero también sé que mis convicciones son muy profundas de servir a mis agremiados. Y es el papel que tú tienes. Lo hice cuando estuve de presidente del PRI, lo hice como coordinador del Congreso, y hoy lo hago como dirigente sindical. Y lo hice como servidor público, como dictaminador en la Comisión Agraria Mixta. Del primer día que empecé a trabajar, empecé a dar resultados. Entonces, me interesa mucho que mi paso por esta vida no sea en vano. Si me pusieron en un lugar, la gente y Dios me puso en este lugar, hacerlo bien. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un ejemplo para bien, no para mal. Que no nos pase lo que está pasando con la administración estatal. Oye, Martín, pues ya nos pasamos más de la hora conversando, porque está muy buena la plática. Gracias. Yo quiero agradecerte la oportunidad de poder conversar, de poder platicar, y que la gente conozca un poquito más sobre todo lo que ha sido una lucha del trabajo sindical, cómo se ha pasado esa lucha sindical a convertirse en un ámbito también político que les ha generado algunas creces, y las condiciones ahorita que van a enfrentar. Martín, ¿algo que quieras agregar? No, pues nuevamente agradecerte, Pedro, este espacio, y agradecerle a mis compañeros que estoicamente siguen en pie de lucha y trabajando. Pronto les van a pagar lo que se merecen, su salario, que es sagrado. Muchas gracias por su apoyo y que tengan excelente fin de semana. Pues bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos que nos estén sintonizando en su podcast de Despierta Colima. Nos vemos en una próxima emisión, y pues como yo siempre lo digo, que despierte Colima. Gracias, Martín. Al contrario, gracias, Pedro.